La fe y las obras. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Un tema polémico en la interpretación bíblica es justamente la relevancia de las obras y de la fe en la vida del cristiano. ¿Y usted cómo lo ve? ¿Usted ve antagonismo entre estos dos principios bíblicos? ¿O usted cree que son dos principios que pueden subsistir en completa armonía? Para entender un poco más este asunto, yo quiero convidarle a una lectura que está allá en la palabra de Dios en Isaías 64 y también en Efesios 2. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El texto de Isaías que hemos leído nos habla de la naturaleza carnal del hombre que vive sin Dios. Él también se refiere a la imperfección de las obras que nacen de esa naturaleza pecaminosa. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza, en cuanto a valores, sentimientos, en cuanto a capacidad para gobernar. Tanto que cuando Dios hace al hombre, le dice, multiplícate y sojuzga la tierra. Hermanos, ¿por qué el hombre tenía la capacidad de cumplir con el propósito y la misión con que Dios lo había creado? El hombre podía cumplir con aquella misión porque el hombre era perfecto. Y sus obras también lo eran. Quiere decir que la criatura exaltaba al Creador y cumplía de esa manera el propósito por el cual había sido creada. Pero cuando el hombre cayó, él se tornó imperfecto. Y sus obras ya tampoco eran perfectas. Aquellas obras se tornarían trapos de inmundicia, incapaces de poder agradar al Creador. Con la caída vinieron las consecuencias, juicio sobre la tierra y sobre el hombre. Dice la Biblia que por el primer Adán entró el pecado al mundo, y después de él todos los hombres pecaron, y destituidos están de la gloria de Dios. Pero tan temprano, hermanos míos, cuanto Génesis 3:15, ya Dios estaba haciendo la primera promesa de redención, anunciando la venida de Jesús, conocido también en la Biblia como el segundo Adán. Por el primer Adán entró el pecado en el mundo y la destrucción. Por el segundo Adán entró la salvación y la redención del ser humano. Mis hermanos, ahora yo quiero adentrarme un poco en el texto de Efesios que hemos leído. Allí nos da algunas de las características de la salvación que tenemos en Jesucristo. La primera característica es que nuestra salvación es de gracia. Es un regalo de Dios. No tenemos que pagar nada para poderlo obtener. ¿Pero acaso eso quiere decir que nuestra salvación fue sin costo? Para nada, hermano. Para obtener nuestra salvación, Dios tuvo que pagar el más alto precio que Él podía pagar. La sangre preciosa de su amado Hijo Jesús. La segunda característica que está en Efesios referente a nuestra salvación es que ella es obtenida por la fe, no por obras para que nadie piense que es importante. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no hay nada que podamos hacer para merecer la salvación que tenemos en Dios. No existe ninguna obra que el hombre pueda realizar para granjearse el favor de Dios fuera de la sangre de Jesús. Piense conmigo, hermano. Si existiese un camino alternativo, ¿para qué Jesús necesitaba venir y morir en la cruz? Dios hubiese disponibilizado ese otro camino y el ser humano hubiese sido salvo sin la sangre de Jesús. Ahora, hermano, yo quiero explicarles un poco en qué consiste la justificación del ser humano por la sangre de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús llevó el pecado de toda la humanidad sobre él. ¿Pero acaso eso quiere decir que todos los seres humanos son salvos? Para nada, hermano. Para que el ser humano sea salvo, aun cuando su pecado fue llevado en la cruz del Calvario, él tiene que tener fe en ese sacrificio de Jesús. Él tiene que creer que su pecado fue llevado en la cruz y que creyendo en Jesucristo su pecado puede ser perdonado. Es un tema un poco complejo y para que usted lo entienda un poco mejor, yo quisiera ponerle un ejemplo. Piense en una situación hipotética. Usted tiene en su casa un cheque validado con una suma de dinero, pero además de eso tiene una deuda. Y esa suma de dinero que usted tiene en el cheque es suficiente para cubrir su deuda. ¿Usted puede con el papel pagar su deuda? Para nada, hermano. Usted tiene que ir al banco
validar su cheque y entonces sacar el dinero para pagar su deuda. Asimismo sucede con el sacrificio de Jesús. Para que Él se valide en la vida del ser humano, el ser humano tiene que creer que Jesús murió por él y que Jesús llevó su pecado en la cruz. Ahora, hermano, ¿cómo es que cambia la vida del ser humano cuando acepta a Jesucristo en su corazón? Usted recuerda que le dije que el ser humano era un enemigo irreconciliable de Dios. El ser humano, por su pecado, estaba destituido de la presencia y de la gloria de Dios. Ahora, cuando ese hombre, pecador, culpable, acepta a Jesucristo como su Salvador en su vida, Jesús viene y vive en su corazón. Y la sangre de Jesucristo se hace efectiva para que esa persona sea justificada delante de Dios. Ahora, cuando Dios mira para ese ser humano, lo que Dios ve no es su culpa, no es su pecado. Lo que Dios ve es la sangre de Jesucristo justificándole de su maldad. Y de esa manera ese ser humano es justificado delante de Dios. Y aquel que en otro momento era enemigo de Dios, ahora se torna hijo, se torna amigo de Dios. Hermano, en eso consiste la justificación de Jesucristo en la vida del cristiano. ¿Pero acaso podemos ser salvos solamente con decir que tenemos fe? ¿O será que necesitamos que nuestras obras acompañen nuestra fe? Para entender ese asunto, yo quisiera llevarles a un texto que está allá en Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este texto de Santiago que hemos leído compara la fe sin obras con un cuerpo sin espíritu. Ambos están muertos. Si algo está muerto, no puede producir fruto, no realiza ninguna actividad. Asimismo, la fe sin obras está muerta. Cuando leemos este texto, tal parece una contradicción con aquel primer versículo que hemos leído de Efesios. Pero usted puede creer que no es una contradicción. La fe siempre será imprescindible para salvarnos. Y las obras mundanas, corrompidas que traemos, nada pueden acrecentar a ese proceso de salvación. Pero una vez que la persona es salva, que ha recibido a Jesucristo en su corazón, que ha comenzado el proceso de restauración de su vida, tiene que existir algún cambio. Tiene que existir evidencia de que esa fe produce obras de justicia. Si no, la fe de esa persona no es verdadera. Y el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, no habita en el corazón de esa persona, si sus obras no son de justicia. Hermanos, el proceso de fructificación es un proceso espontáneo. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes ahora, para que ustedes de alguna forma reflexionen. Piensa, tienes una mata de naranja en el patio de tu casa. Tú tienes que ir allá y convencer esa mata de naranja para que ella produzca naranja. Para nada, hermano. Naturalmente, ella va a producir las naranjas. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Asimismo, nosotros, si decimos que somos cristianos, naturalmente, por el proceso que ha ocurrido en nuestras vidas de santificación, por la mudanza de naturaleza que Jesucristo ha traído en nuestros corazones, tenemos que producir fruto. Hermanos, yo quisiera decirle a usted en esta noche, nuestra salvación nunca será por obras. Siempre nuestra salvación será por la fe. La fe es imprescindible para que nos salvemos. ¿Por qué? Porque esa fe es la que da entrada en nuestros corazones a la naturaleza de Jesús. Pero una vez que hemos sido salvos por esa fe, nuestras obras serán la evidencia externa de que realmente en nuestros corazones hemos recibido la mudanza de Jesucristo. Será la evidencia externa de que nuestra vida realmente ha sido transformada. Ahora quisiera hablarles un poco respecto a un tema que es bien interesante. Las obras de la carne y las obras del Espíritu. Las obras de la carne son las que desagradan a Dios. Las del Espíritu son las que son agradables a Dios. Vamos a ir a dos textos. Un texto que está en Mateo 26, me acompaña por favor, y otro que está en Gálatas 5. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Digo, pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Aquí, en el texto de Mateos, el Señor Jesús nos enseña que existen dos tipos de naturaleza. La naturaleza carnal, que es aquella que insiste continuamente en alejarnos de Dios,
y para conseguirlo ella se auxilia en la práctica del pecado. Adulterio, fornicación, mentira, desobediencia son algunas de las formas que ella usa. La otra naturaleza que existe es la naturaleza espiritual. Esta, contrario a aquella, insiste continuamente en acercarnos a Dios. Y para conseguirlo, ella nos induce a la santidad, a la consagración y a la pureza. Hermano, de esta manera podemos entender que las personas que no tienen a Jesús en su corazón generalmente viven su vida por la naturaleza carnal. ¿Eso quiere decir acaso que todas las personas que no conocen a Jesús son impías? Para nada, hermano. Existen personas que no conocen a Jesús, pero son personas de bien, personas que generalmente hacen obras buenas. Pero la diferencia está para quién son consagradas las obras. Esa diferencia es tan importante para determinar si una obra es agradable a Dios o es un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque una persona que no es cristiana, generalmente su obra, su trabajo, su esmero es para satisfacer sus propios deseos. Ya una persona que está consagrada a Dios, su esmero, su obra es para satisfacer a su Creador. Otra de las enseñanzas que el Señor Jesús nos deja aquí en este texto de Mateo es que nos dice que aún cuando ya somos cristianos, persiste entre nosotros la naturaleza carnal. Y es una naturaleza contra la cual tenemos que luchar todos los días de nuestra vida. Tenemos que luchar para destruir mediante la naturaleza espiritual esta naturaleza carnal. Así podemos entender por qué muchas veces, aún siendo cristianos, practicamos obras que son impías. ¿Por qué? Porque en ese momento está dominando en nuestra vida la naturaleza carnal sobre la naturaleza espiritual. El apóstol Pablo, en el texto de Gálatas que hemos leído, él nos enseña el remedio, la solución para poder vencer la naturaleza carnal. Y él nos dice que la solución es vivir en el Espíritu. Hermanos, usted sabe que en varios mensajes de los cuales predicamos aquí, hemos hablado cómo podemos alimentar el Espíritu. Mediante la oración, lectura de la palabra de Dios, ayuno y visita a la iglesia. Son algunas de las formas mediante las cuales podemos mantener el Espíritu dentro de nosotros saludable. Pero hermano, vivir en el Espíritu es un poco más que eso. Vivir en el Espíritu es bajar del trono de nuestro corazón el yo, el egoísmo y colocar allí al Señor. Vivir en el Espíritu es todas las obras que hagamos que sean consagradas a Dios. Es que cuando vamos a hacer alguna cosa, pensemos en nuestro corazón, esto lo estoy haciendo para yo ser exaltado o para que Dios sea exaltado. Y si lo que estamos haciendo es para que nosotros seamos exaltados, en el mismo momento desistimos de esa obra. Eso es vivir en el Espíritu. Por eso, hermano, yo quisiera ahora explicarles un poco algunos de los principios bíblicos que nos permiten vivir en el Espíritu. Para ello nos vamos a apoyar en algunas epístolas del apóstol Pablo. El primer principio que quisiera tratar con ustedes, que podemos aplicar en nuestra vida para poder vivir en el Espíritu, lo vamos a encontrar en la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Allí, en el capítulo 5, verso 17, él exhorta a esta iglesia a que oren sin cesar, que oren en todo tiempo. Hermanos, ¿acaso usted cree que es posible que todos los días de nuestra vida, las 24 horas del día, permanezcamos arrodillados en oración en una habitación? Claro que no, eso es imposible. Es algo que es totalmente inviable. Pero eso no quiere decir que no podamos vivir una vida continua de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la oración no es una posición del cuerpo. La oración es una actitud del corazón. Usted puede estar, por ejemplo, haciendo un viaje, quizás en su carro. Allí usted puede estar orando, intercediendo tal vez por la enfermedad de su vecino, tal vez por una situación que tiene su hermano, por tu familia. Puede estar intercediendo por los planes de tu iglesia. Quizás usted está yendo de ómnibus para su trabajo y allí usted en su mente puede estar clamando a Dios y Dios te está escuchando. Puedes estar orando a Dios para que Dios bendiga tu vida espiritual, para que Dios bendiga tu nación y Dios escucha tu oración. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestros pensamientos. Como dijo el salmista, no está la palabra en mi boca y ya tú la conoces. Dios está atento a lo que pensamos. Entonces, podemos aplicar en nuestra vida este principio que establece el apóstol Pablo: orad sin cesar. Segundo principio que quisiera discutir con ustedes en este día y que de alguna manera nos puede bendecir muchísimo y permitirnos vivir en el Espíritu, lo vamos a encontrar en la carta de la iglesia de Filipo. Allí el apóstol Pablo
le refiere la importancia que es cuidar nuestros pensamientos. Él les dice, si existe algo que es honesto, algo que es digno, algo que es santo, verdadero, puro, en eso piensen entonces. Hermanos, es muy importante cuidar lo que pensamos. Y lo que pensamos generalmente se alimenta por lo que escuchamos, por lo que vemos, por los lugares que visitamos. Entonces, tratemos de ver cosas que sean puras. Tratemos de escuchar cosas que sean puras y de ir a lugares que sean buenos. Usted ha escuchado alguna vez, seguramente, que las personas dicen por ahí que la mente es el taller del diablo. Pero yo tengo que decirle a usted, hermano, que aunque eso es una verdad, el plan de Dios para nuestra vida y cuando Él nos creó fue pensando en ese plan, es que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien, que nuestros pensamientos sean de paz, que sean pensamientos agradables a Él. Ese es el plan de Dios para nuestra vida. Entonces es posible, sí, que mantengamos pensamientos puros y que de esa manera podamos vivir en el Espíritu. Así es como llegan a nuestra vida las revelaciones de Dios. Así es como Dios nos habla a nuestro corazón, cuando tentamos mantener pensamientos puros en nuestro corazón. Entonces, el tercer principio que podemos aplicar en nuestra vida para poder vivir en el Espíritu, lo vamos a encontrar en la carta a los Efesios. Claro, existen muchos más principios, hermano. Solamente estoy tocando 3 que creo que son importantes. Pero usted leyendo la palabra de Dios va a encontrar muchísimos principios que puede aplicar en su vida para vivir en el Espíritu. Ese tercer principio, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que traten entre ellos de hablar con himnos, con cánticos espirituales, con salmos. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo? Que la palabra de Dios sea algo cotidiano en nuestra vida. Un ejemplo que yo estoy seguro que usted ha pasado en algún momento de su vida. Piense conmigo. Usted ha tenido un día de trabajo terrible. Ha estado atareado, con muchas tareas para hacer. Usted no ha conseguido ni pensar un minuto en Dios. No ha conseguido dedicar ni un pensamiento para Dios. Cuando usted llega a su casa, usted llega cargado, se siente vacío. No tiene disposición ninguna de hacer nada espiritual. Y usted, le digo hermano, no ha cometido ningún pecado. Pero usted durante el día estuvo alimentando solamente su carne. Dejó expuesta su vida espiritual. La naturaleza espiritual está siendo vencida por la naturaleza carnal. Y el pecado en esa situación está a la puerta. Usted está vulnerable al pecado. Entonces, hermano, por eso es que el apóstol Pablo le dice a esta iglesia que entre ellos hablen con salmos, con cánticos espirituales. Cuando usted esté en su trabajo, está atribulado, está difícil la situación, trate de hablarle a alguna persona de Jesús. Trate de dedicar un pensamiento a Jesús. Diga un versículo bíblico en voz alta. Declara una verdad de la Biblia. De esa manera, su vida espiritual se mantendrá cálida, hermano. Se mantendrá viva delante de Dios. De esa manera, podemos mantener nuestra comunión con Dios. Aún cuando estamos en nuestro trabajo, que no es un trabajo quizás ministerial, evangélico, que no es un trabajo eclesiástico. Pero así podemos mantener comunión con Dios. Hermanos, por lo que usted ha escuchado aquí, si deseamos vivir en el Espíritu, no tenemos que esperar a llegar el domingo a la iglesia. Toda la semana podemos vivir en el Espíritu. Esta vida en el Espíritu nos llevará a que cuando lleguemos a la iglesia, nuestras baterías estén cargadas. Estén cargadas para honrar a Dios, para adorarle como Él merece y para poder servir a nuestros hermanos. Para concluir en esta noche, quisiera recordarles que nuestra salvación es por fe. Es un regalo de Dios. Nada podemos hacer para merecerla. Pero una vez que hemos recibido a Jesús en nuestra vida, que reina en nuestros corazones, nuestra fe tiene que dar frutos de justicia. Un error que muchas veces escucho a los cristianos repetir es que nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Eso solamente ocurre si la naturaleza que gobierna en nuestros corazones es la naturaleza carnal. Pero si la naturaleza que reina en nuestros corazones es la naturaleza del Espíritu Santo de Dios, es imposible que el Espíritu Santo produzca inmundicia. Por eso, obedezcamos al Señor Jesús. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios reine en nuestras vidas. Y Él producirá buen fruto. Dios le bendiga, hermanos. Si usted ha llegado hasta aquí, le convido que se inscriba en el canal, que deje un me gusta y también que comparte este contenido con otras personas que pueden estar necesitando. Dios bendiga su vida.